Jorge recibió el mensaje de Dios en Jesucristo y dedicó su vida completamente y literalmente a compartirla en todo el mundo. Jorge fue, en todo sentido, un embajador de las buenas nuevas y un siervo fiel de nuestro Señor Jesucristo. What was true for the Apostle Paul, where he wrote, "For me to live is Christ and to die is gain," is also true of Jorge. He lived his life for Jesus, and we now face the reality that God has called him home. Lo que fue verídico del apóstol Pablo también es verídico para nuestro hermano Jorge. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que Jorge vivió. Él vivió su vida para Jesús y ahora afrontamos la realidad de que Jesús le ha llamado a casa. We believe that that is gain for him, that he is right now, even as we meet here, right now, he is in the presence of Jesus. Y creemos que es ganancia para él. Ahora está en la presencia de Jesús. Death is something that we hide from most of the time. We don't speak about it, we don't think about it, we ignore it whenever possible. La muerte es algo de lo cual nos escondemos la mayoría del tiempo. No nos gusta hablar de ella. It's not possible now. We're confronted with it. Our friend Jorge has died. I can no longer pick up my cell phone and dial his number. We can no longer plan mission trips together. His smiling presence has been removed from among us. La ignoramos siempre que sea posible, pero no nos es posible ahora. Nos está confrontando. Nuestro amigo Jorge ha muerto. Ya no puedo tomar mi teléfono celular y marcar su número de teléfono. This afternoon, I'd like to share some wonderful promises we find in the book of Isaiah concerning life and death. Esta tarde quisiera compartir algunas de las maravillosas promesas que encontramos en el libro de Isaías sobre la vida y la muerte. In Isaiah 25, we have some promises regarding our future in the kingdom of God, our future on this mountain. It is a chapter of hope. En Isaías 25 tenemos algunas promesas sobre nuestro futuro en el reino de Dios. Nuestro futuro en ese monte es un capítulo lleno de esperanza. I love the way Isaiah begins. In Isaiah 25:1, "O Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you've done marvelous things, things planned long ago." Me fascina como Isaías comienza. Oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque en perfecta fidelidad has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos. Isaiah recognized this God, this one true God was his God. Isaiah was surrounded by false idols, people that worship false idols. Isaías reconoce a este Dios, el Dios verdadero, como su propio Dios. Isaías estaba rodeado de personas que adoraban a dioses falsos. But not Isaiah. His God was the true God. And Isaiah gives praise and adoration because his God is the God of all nations. His God has done marvelous things, things he planned to do long ago. Pero no Isaías. Su Dios era el Dios verdadero. Isaías le rinde alabanza y adoración, porque su Dios es el Dios de todas las naciones. Su Dios ha hecho maravillas, cosas planificadas desde tiempos antiguos. Jorge came to know this one true God as a young man at a small Brethren church here in Portland. He expanded his knowledge of that one true God at Multnomah and actually came to chapel services in this auditorium many times. Jorge llegó a conocer al verdadero Dios siendo un hombre joven en una pequeña iglesia de hermanos aquí en Portland. Él amplió su conocimiento del único Dios verdadero en Multnomah, y él venía a este mismo auditorio a capillas. For the rest of his life, he continued to give praise and adoration for the wonderful things God was accomplishing in his life, marvelous things.
Y por el resto de su vida le rindió alabanza y adoración a Dios por las maravillosas cosas que Dios estaba llevando a cabo en su vida. Planting churches in Peru, in Mexico, in Portland, helping people to discover new life in Jesus, helping them to grow in the grace and knowledge of Jesus. Plantando iglesias en Perú, México, Portland, ayudando a la gente a descubrir la nueva vida en Jesucristo, ayudándolos a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Other marvelous things were loving his family, loving people wherever he met, wonderful things, marvelous things he shared with us. Otras cosas maravillosas fue amando a su familia, amando a todo aquel que cruzase su camino, cosas maravillosas. Isaiah writes about what God has in store for his people in the future kingdom on this mountain. Isaías escribe sobre lo que Dios tiene almacenado para su pueblo en el futuro reino, en ese monte. Isaiah 25 says, "On this mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats, the finest of wines." En Isaías 25:6 dice, y el Señor de los ejércitos prepara en ese monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. I've been at some celebrations with Jorge, some fiestas. He always enjoyed these celebrations, good food, good music, good conversations. He had an energy that far exceeded mine. He estado con Jorge en algunas celebraciones, en algunas fiestas. Él siempre se deleitaba en estas celebraciones, buena comida, buena música, buenas conversaciones. Él tenía una energía que superaba la mía. I remember once in Peru, we had been working all day, and then we went to a church meeting at Central Biblical, named after this church. And the meeting lasted till 11 o'clock, and then the pastors wanted to go out to eat. Jorge went with them. I went home to bed. Me recuerdo una vez en Perú, después de un largo día, en una reunión en el centro bíblico, una reunión larguísima en la iglesia. Los pastores querían ir a comer a las 11 de la noche. Jorge fue con ellos, yo me fui a dormir. Isaiah is painting a vision for eternity. Heaven will be finer than we can imagine. What more joy is there than that of a wedding celebration and feast? Isaías está pintando una visión de la eternidad. El cielo va a ser mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Se puede encontrar más alegría que en una fiesta en la que se celebra una boda? Heaven will provide far more than the earth has to offer. It will outshine the earth like the sun outshines the moon. The moon only reflects the light of the sun. Earth only reflects the light of eternity. El cielo le proporciona a toda la tierra lo que tiene para ofrecer y mucho más. El cielo eclipsará los placeres de la tierra, tal como la luz del sol excede la luz de la luna, como la luna solamente refleja la luz del sol, la tierra solo refleja la luz de la eternidad. I love this verse in Psalm 16:11. You've made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Me fascina este versículo en Salmos. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. What we now only see by faith, I believe Jorge is experiencing in fullness. He is right now, as we are here remembering his life, he is right now experiencing eternal pleasures at the presence of Jesus and the right hand of God. Lo que nosotros solamente vemos por fe, creo que Jorge está experimentando en su totalidad. En este instante, así como nosotros estamos reunidos recordando su vida, él está experimentando placeres eternos en la presencia de Jesús a la diestra del Padre.